Buenos días, señoras y señores participantes de los programas de AGECO y público en general. Mi nombre es Andrea Monge García, yo soy gestora del proceso de Derechos Humanos y Proyección Social y el día de hoy voy a moderar esta conferencia denominada Hasta los 100 años y más, ¿por qué no? Estrategias de gerontología para un envejecimiento activo. Para lo cual, hoy tenemos el agrado de que nos acompañe el doctor Miguel Ángel Vázquez Vázquez, quien es presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología. Ante los retos que vivimos el día de hoy, la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, como una entidad de la sociedad civil comprometida en la promoción de un envejecimiento activo y con dignidad, promueve acciones de información y defensa de los derechos de las personas mayores. Para el cumplimiento de este objetivo, se resalta la importancia desde la organización de generar diversos espacios de discusión y análisis. En el caso de esta transmisión, hablaremos sobre el envejecimiento activo como parte de esta serie de actividades informativas que hemos venido llevando a cabo en el marco de esta coyuntura y también en el 40 aniversario de AGECO. Se resalta además que en el año 2021 finaliza la temporalidad de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez actual, por lo que aprovechando este contexto, se promueve en todas las actividades generar insumos para la co-creación y participación ciudadana de las personas mayores. Bajo esta premisa, en este espacio vamos a conversar entonces con el doctor Miguel Ángel Vázquez Vázquez, quien es presidente de la Sociedad Gallega de Geriatría y Gerontología. El doctor Vázquez es además doctor en medicina y cirugía, médico especialista en geriatría y en medicina de la educación física y el deporte, máster en gerontología social por la Universidad Autónoma de Madrid y especialista universitario en economía y gestión sanitaria. Ha trabajado en docencia universitaria, siendo en la actualidad profesor asociado de geriatría y gerontología, geriatría, gerontología y salud en la Universidad de Vigo. Es consultor de Naciones Unidas y de las agencias de cooperación internacionales para el desarrollo sobre salud y envejecimiento. Su trabajo actual se desarrolla en programas de mejora e implementación de nuevos centros geriátricos, proyectos y gestión de consultoría e investigación aplicada y en la enseñanza en el ámbito geriátrico y gerontológico. Es autor de más de 30 publicaciones sobre geriatría y gerontología, gestión residencial y de programas para la vejez y la dependencia. Participa en proyectos de investigación y consultoría internacionales de la Comisión Europea y en países de Latinoamérica. Primero que nada, muchísimas gracias al doctor Vázquez por aceptar la invitación a compartir sus conocimientos. Nos acompaña desde España y con todas las personas también que nos están viendo. Entonces, sin más preámbulo, iniciamos con la presentación del doctor. Les recuerdo que pueden ir haciendo todas sus consultas, saludos y comentarios en la sección que está destinada para tal efecto en este Facebook y además en YouTube. Al final lo leeremos y las personas expositoras, bueno, en este caso el doctor, podrá realizar todas las aclaraciones y ampliaciones. Muchísimas gracias por acompañarnos, doctor, y adelante con su presentación. No le escuchamos, me parece que tiene el micro desactivado. Ahí sí. Hola Andrea, buenos días. Buenos días. Bueno, en primer lugar tengo que agradecer a la Asociación Gerontológica Costarricense, AGECO, no solo el que me invite a estar hoy con ustedes, con vosotros, sino también y esto es muy importante, yo creo, para un país y para el futuro de ese país, ¿no? Que esta asociación se preocupe de la calidad de vida de las personas mayores, como se está preocupando. La verdad es que yo conozco a AGECO hace muchísimos años, siempre he tenido la inquietud, la idea y un poco el sueño, ¿no?, de conocer Costa Rica y conoceros a vosotros, porque estáis haciendo, lo sé, un trabajo magnífico. Desde España lo sabemos. Coincidimos con muchos de vuestros técnicos en diferentes sitios. Yo recientemente he estado con una de vuestras colaboradoras, con Wendy Cordero, en un evento en Colombia y anteriormente con algunos otros compañeros en algunos cursos del Inserso, donde yo trabajaba hasta hace poco tiempo.
O sea, en primer lugar eso. En segundo lugar, creo que el título de la charla es tremendamente ambicioso, ¿no? Porque vivir hasta los 100 joder, y más, ¿no? Y qué bien, ¿no? O sea, bueno, la verdad es que el planteamiento era hablar de envejecer bien. Si yo digo que voy a hablar de envejecer bien, probablemente algunos y algunas de ustedes digan, hombre, envejecer bien, a mí envejecer no me gusta, ¿no? Me gusta vivir, claro. Pero la única forma, obviamente, de vivir muchos años es envejecer. No hay otra, de momento no hay otra alternativa. O sea, quizá en el futuro la haya, ¿no? Pero de momento no la hay, ¿no? Lo que sí es cierto es que Naciones Unidas, en general la OMS, los organismos internacionales, no lo digo yo, lo dicen ellos, estamos asistiendo a uno de los fenómenos, yo diría, más revolucionarios de la historia de la humanidad. O sea, en el siglo pasado la esperanza de vida era corta, en el siglo XXI se ganó mucho en esperanza de vida, pero en el siglo XXI la longevidad va a ser la mayor revolución. Hay quien dice que va a ser todavía mucho, va a generar más cambios que el cambio climático en sí mismo, que lo que estamos viviendo como cambio climático. Va a ser más poderoso también en la longevidad que las nuevas tecnologías, y probablemente este fenómeno de vivir tantos años vaya a cambiar nuestra forma de vida. Hay algunos que dicen que va a cambiar hasta nuestra religión. Bueno, lo cierto es que los científicos asumen que envejecer está tomando un cariz diferente de lo que era hasta ahora. Siempre nos han dicho, yo voy a subir una presentación que tengo aquí, porque está bien que compartamos un poco algunas reflexiones y algunas cuestiones que tenemos por aquí, ¿no? Entonces yo les decía que el envejecimiento de la población mundial se está convirtiendo, según Naciones Unidas, en la mayor transformación, la mayor revolución de este siglo. Fíjense que en el año 2000, esto era anteayer, había 607 millones de personas mayores en el mundo, y en el año 2015 hay 901 millones de personas de más de 65 años, y en el 2030 los datos estimados es que lleguemos a más de 1.400 millones de personas mayores. Esto en realidad no es un problema, esto es una conquista. O sea, la mayor conquista de la sociedad es precisamente hacerse longeva, ¿no? Y en el año 2050, que es cuando se jubilará seguramente Andrea, tendremos una cifra que superará los 2.100 millones de personas. O sea, que ojo, Andrea, porque efectivamente estás en el mejor ámbito de trabajo. Este va a ser sin duda todo un espacio, ¿no?, de futuro, ¿no? Al margen de que cuando uno trabaja, yo trabajo desde hace muchos años con personas mayores, yo soy geriatra, soy especialista en geriatría, y trabajo desde el año 88 con personas mayores, o sea, hace más de casi 30 años, ¿no? Y miren, yo lo que sí le puedo decir a la gente que se acerca, a los profesionales que se acercan al mundo de la gerontología, es que este es un mundo en el que aprendemos cada día. Yo ayer estaba hablando con una señora que tiene 97 años y me estaba contando cómo había vivido, cómo era la relación con su marido, que ya falleció, qué relación tenía con sus 5 hijas, cómo había sido la relación con su madre, y de cada una de las frases que ella me dijo fui aprendiendo, porque quien me estaba hablando no era una persona, obviamente, que no tuviese una vida rica, era una persona con una vida rica y me estaba transmitiendo toda su experiencia, ¿no? Así que asistimos, sin duda, a uno de los fenómenos más importantes en estos últimos 21 siglos. Miren, hoy ya en Europa cumplir 100 años ya no es noticia. Hace algunos años, cuando alguien en una comunidad, en un barrio, cumplía 100 años, iba el alcalde, el intendente, iba el obispo, el cura, iba la familia entera y celebraban, todo el pueblo celebraba aquellos 100 años. Hoy ya no. Yo dirigí muchos años un centro de personas mayores de 300 plazas y al principio, cuando alguien cumplía años, hacíamos una fiesta. Todos nos vestíamos como de fiesta, hacíamos un menú diferente, invitábamos a la familia, vestíamos el comedor como si fuese un matrimonio, una boda, y homenajeábamos de alguna manera a aquella longevidad, a aquella vitalidad, a aquella persona que tenía 100 años. Y un buen día
La administradora que trabajaba conmigo, que llevaba los temas económicos, me dijo: oye, Miguel Ángel, esto está muy bien, pero mira, estamos en el mes de mayo y ya llevamos 7 celebraciones de 100 años. ¿Qué te parece si en vez de hacer una cada vez que alguien cumple 100 años, hacemos una al año para todos los que cumplen 100 años? Y efectivamente, en el año siguiente hicimos una para todos los que cumplían 100 años y yo estaba sentado, cenando, comiendo, con 8 personas que tenían 100 años. No es difícil cumplir 100 años. Yo les voy a hablar poquito de estas 4 o 5 cosas: envejecer con salud, por qué envejecemos. Porque la primera cuestión que tenemos que plantearnos es ¿por qué envejecemos? ¿Por qué nos hacemos mayores? Esta es una cuestión que... Porque a mí me explicaron cuando era joven, cuando iba al colegio, me explicaron que las células se dividían, de una célula salían 2 que eran exactamente iguales. Entonces, si son exactamente iguales, lo suyo sería que yo llegase a los 20 años, a la edad de Andrea, y me quedase ahí, ¿no? Y ahí, me quedase ahí. No sé si es bueno o malo, pero en todo caso sería lo razonable. O sea, hasta que me muriese de algo, o sea, hasta que se me cayese una maceta en la cabeza o un rayo. Es decir, bueno, por casualidad me tendría que morir, ¿no? Y sin embargo, el envejecimiento existe, ¿no?, en todos los seres humanos. Y asumimos que el envejecer es una sucesión de cambios acumulativos que nos distingue de los jóvenes. Cuando uno mira a una persona de edad, se da cuenta perfectamente que tiene más edad que alguien que es más joven. Históricamente se decía que envejecía todo el mundo, que el envejecimiento era universal, que era continuo, cada día envejecíamos, que era intrínseco, estaba dentro de nosotros mismos la razón de por qué envejecemos, y que era heterogéneo, que no todo el mundo envejecía igual. Y aquí ya cabe una pequeña reflexión. O sea, todos envejecemos, de acuerdo, pero ¿por qué unos envejecen de una manera y otros de otra? ¿Por qué unos tienen más enfermedades y otros no tienen tantas enfermedades? ¿Qué es lo que ocurre? Incluso en el envejecimiento normal, 2 personas con 80 años, una tiene un aspecto de más edad y otra tiene un aspecto de menos edad. Una tiene menos arrugas, otra tiene más arrugas. ¿Qué es lo que ocurre aquí, no? Entonces, hay fenómenos que cambian el asunto, ¿no? Miren, realmente no sabemos por qué envejecemos. Hasta ahora la ciencia no es capaz de determinar por qué envejecemos. Hay algunas hipótesis, hay algunas teorías. Nadie tiene la respuesta de por qué envejecemos, pero la ciencia al menos es la que tiene más respuestas. Mire, hemos investigado el envejecimiento en diferentes animalitos. Esto que ven ustedes en esa diapositiva, en levadura de cerveza, en unos gusanitos que han aportado muchísimo al conocimiento sobre el envejecimiento porque comparten una buena cadena genética con nosotros. Con esta mosca de la fruta que se ve regular, con algunos ratones o incluso con algunos macacos que comparten muchísima cadena genética ya con nosotros. Y yo les preguntaría, ¿ustedes cuánto creen que puede vivir un ser vivo? Porque hemos dicho, todos los seres vivos envejecen, bien, pero unos envejecen antes que otros. Este bivalvo, esta ostra, ¿cuánto creen que puede envejecer, que puede vivir antes de morirse? ¿50? ¿100? ¿200? Pues mire, esta almeja de Islandia puede vivir más de 400 años. A lo mejor es porque tiene una casa bonita, no digo yo que no. Y se ha descubierto recientemente una ostra, además aquí cerquita, en la bahía de Cádiz, han descubierto una ostra que se ha demostrado científicamente que vive más de 500 años. Entonces la pregunta es, si hay animales que viven 400, bueno, las tortugas, 250, ¿no? Un tiburón que se encontró el año pasado en el Ártico, que vivía 450 años. Si hay animales que viven, porque ustedes pueden pensar, no, es que las ostras son pequeñas y por eso viven más. Ya, bueno, pero el tiburón del Ártico pesa casi 1 tonelada. A lo mejor no tiene que ver con esto, ¿no? ¿Qué hay en las células para que unas se repliquen, se dividan hasta los 400 años y en el caso de los seres humanos celebremos que 100 años es toda una victoria? Pues no lo sabemos. Esta ballena, por ejemplo, vive 200 años y, como les decía, ese tiburón del Ártico vive aproximadamente unos 400 años. Bien, hay muchos investigadores que están trabajando el tema de por qué envejecemos, porque el día que sepamos
que seamos capaces de saber por qué envejecemos, probablemente encontremos alguna estrategia que haga que no envejezcamos. Bueno, yo les voy a contar. Yo llevo aquí yo soy geriatra, les decía, y yo llevo aquí en el bolsillo, en este bolsillo, llevo una pastillita, esta pastillita que llevo aquí, este pastillero, no me la tomo, pero la tengo aquí para enseñar. No se la voy a enseñar, es una pastillita normal y corriente que está comercializada en España, en Estados Unidos, que toman los diabéticos. Y es una pastillita que ha sido aprobada recientemente en Estados Unidos porque se supone que no solamente impide el envejecer, sino que rejuvenece las células. Rejuvenece las células. Esta es la mayor ambición del ser humano, rejuvenecer. Yo estoy convencido de que algunas de ustedes pagarían por volver a tener esa edad que queremos tener o que quieren tener. Bien, no voy a perder mucho tiempo explicándole toda esta cuestión del envejecimiento. Me gusta mucho esa fotografía que ven ustedes ahí, porque es una señora sonriente, es una señora que está en el campo siempre es un lugar agradable de vida, lleva una herramienta de trabajo en la mano, va con un sombrero porque seguramente que hace buen día y hace calor, y va con ese mantilón que llevan las señoras de esa edad. Y bueno, yo cuando la pongo aquí en España y en Galicia, todo el mundo cree que es una señora gallega. No, es una señora de Rumanía, no tiene nada que ver con nuestra cultura latina, entre comillas, ¿no? O tiene poco que ver, ¿no? Podía ser perfectamente una señora de Costa Rica, seguramente. Andrea estará pensando que podía ser cualquiera de las señoras que ella conoce y con las que trabaja, ¿no? Bien, la literatura clásica explicaba la duración de la vida. Este era un mito, evidentemente, pero hablaba la literatura, la leyenda, que eran 3 hermanas hilanderas que se llamaban Cloto, Láquesis y Atropos. Estas 3 hermanas eran según ellos, las que regulaban la duración de la vida. Y lo hacían con la ayuda de un hilo, ¿no? Entonces la primera, Cloto, hilaba con una rueca. La segunda lo enrollaba y lo medía. Y la tercera cortaba, sin previo aviso, ese hilo, terminando así la existencia de ese individuo. Esto explicaba en la literatura clásica por qué morimos y por qué envejecemos. Hoy sabemos que esto es mentira. Todavía se dice, la vida pende de un hilo. Puede que tenga que ver con esta explicación del envejecimiento. No, la vida evidentemente pende de un hilo, no tiene nada que ver con esas 3 hermanas. Y miren, ¿por qué unas personas viven tantos años y otros tan pocos? ¿Cuánto vive? ¿Cuánto puede vivir un ser humano? ¿Cuánto puede vivir una persona? Bueno, pues mire, hasta hace poco tiempo había 122 años documentados, había quien decía que 130 años ahí en algunos países como el Cáucaso y como Siberia, pero esto no está demostrado. O sea, realmente parece que había algún error cuando los inscribían. Pero esta señora que ven ustedes ahí, que se llamaba Jeanne Calment, esta señora dejó de fumar, el médico le recomendó que dejase de fumar a los 117 años y ella dejó de fumar. O sea, pensó que todavía podía vivir algunos años más, por eso dejó de fumar. Supongo que le gustaría fumar, ¿no? Y sin embargo dejó de fumar, ¿no? Y vivió, fíjense ustedes, hasta los casi 124 años, 123 años y 8 meses. Esa señora, ojo, la señora fumaba solo un cigarrillo al día, no lo terminaba y lo fumaba después de comer. Eso era, más que fumar, era un rito que ella tenía, como la reina de Inglaterra que murió con 100 y tantos años y se tomaba un chupito de ginebra cada mañana. Supongo que eran ritos. No vivió porque fumase medio cigarrillo, ni la reina de Inglaterra vivió porque tomase un chupito de ginebra en las mañanas. No, vivió seguramente porque tenía un buen estilo de vida. Lo cierto es que si hay un cuerpo humano como el suyo, como el mío, como el de Andrea, que puede llegar a los 123, casi 124 años, seguramente otros cuerpos humanos pueden llegar también a los 123 o a los 124 años. ¿Y cuáles son las claves para pasar de los 100 años? Bueno, lo que le voy a decir ya lo saben, ¿eh? O sea, aquí no hay ningún descubrimiento. O sea, si yo supiese todo lo que hay que saber sobre el envejecimiento sería maravilloso. Yo también viviría 124 años. Lo voy a intentar. Lo voy a intentar. Yo tengo un amigo que tiene 94 años y cuando yo le digo que él puede llegar al 124,
el otro día decía que, bueno, aún puede llegar a los 110. Y me decía, no, tú me has dicho 124 y yo quiero llegar a los 124. Bien, las claves. Comer bien, hacer mucha actividad física, tener buenas relaciones sociales y tener razones para vivir. Bien, esto es sencillo. Esto ya lo decían los clásicos, ¿eh? Luego les presentaré una reflexión breve sobre también de la literatura tradicional española, que cuenta lo mismo, ¿no? La cuestión es qué puede prolongar la vida. Y miren, hasta ahora mismo, a nivel científico, lo único que se ha demostrado que prolonga la vida es pasar hambre. Ya. Ustedes dirán, hombre, pasar hambre no es bueno y usted no tiene cara de pasar hambre. Cierto, a mí me gusta comer como cualquier mortal y ese es uno de nuestros problemas. Comemos más de lo que realmente necesitamos. Miren, la pastillita esta lo que hacía realmente era engañar al cuerpo, porque lo que hace esta pastillita que toman los diabéticos es impedir que cuando uno come, todo lo que come se absorba, de tal manera que bloquea la absorción de algunas sustancias, concretamente de los hidratos de carbono. Bien, como a nadie le gusta pasar hambre, tenemos que buscar otras soluciones, ¿no? Entonces tenemos que buscar otras cosas que tengan que ver con el envejecimiento. Miren, hay una empresa muy grande que ustedes conocerán que se llama Google, y Google tiene una división que se llamaba Calico, ahora se llama Alphabet, que trabajaba en Estados Unidos y sigue trabajando, sigue investigando por qué envejecemos. El día que alguien descubra, como yo les decía, por qué envejecemos, descubrirá seguramente algo que evite el que envejezcamos. Hoy sabemos, por investigaciones de personas que han recibido incluso el Premio Nobel de Medicina, que hay algunos genes que se relacionan con la longevidad. Es decir, que las personas que son portadoras de esos genes viven más que otras personas que no son portadoras de esos genes. Es decir, para vivir muchos años hay que tener una buena genética, pero también hay que tener un buen estilo de vida. Estos serían los dos pilares, las dos piernas que tienen que ver con el envejecimiento humano. Ahí tienen ustedes un ejemplo de 4 hermanos. El que menos vivió 101 años y el que más vivió 110 años. Siempre nos han dicho que la vejez no era una enfermedad. Nos han dicho que la vejez es natural, es connatural al ser humano, pero estos investigadores que están trabajando los genes de la longevidad están diciéndonos otra cosa. Están diciéndonos que la vejez puede que sea una enfermedad, que no tendríamos por qué envejecer, que nuestro cuerpo está diseñado para vivir muchísimos años, muchos más de 100 años, muchos más de 120. Pero que nosotros lo tratamos mal y, por tanto, castigamos de alguna forma esa replicación celular, esa genética, y tenemos alteraciones que van produciendo enfermedades que nos llevan a la muerte. A mí me enseñaron aquello de senecta issa morbus est, o sea, la vejez no es una enfermedad. Y, sin embargo, parece que la vejez se asocia a una mayor mortalidad. Aún así quedan individuos, la verdad, que llenos de vida, como le decía, que uno cuando los mira y dice, bueno, ya son ellos mayorcitos, la verdad, ¿no? Ya tienen una buena edad. Hay gente que dice que se va a morir cuando el destino le llame o cuando Dios quiera o cuando Dios determine. Bien, yo creo que en cierto modo sí, pero probablemente dependa más de nosotros, ¿eh? O sea, eso de echar la culpa a otro, al destino, a Dios, es fácil, pero probablemente cuánto vayamos a vivir depende en cierto modo de nosotros. Este señor, Luis Rojas Marcos, que fue jefe de los servicios de salud mental de Nueva York, dice él que hoy, con una dosis moderada de prevención, una expectativa de vida completa y saludable no es privilegio de unos pocos, sino la suerte de la mayoría. Es decir, que muy probablemente hoy, con un estilo de vida razonable, seamos capaces de vivir un poquito más de lo que vivieron nuestros abuelos, por supuesto nuestros padres y nuestros bisabuelos. Y podemos vivirlos bien, porque, hombre, hay estudios muy interesantes. Hay un libro, no es una novela, es un libro de un científico que se llama David Snowden, que igual la conocen ustedes, que se llama 678 monjas y un científico. 678, me acuerdo porque es 678, es un número fácil. 678 monjas y un científico. Este investigador convenció
a una orden de clausura de hermanitas, de monjitas de los Estados Unidos para hacer una investigación con ellas. O sea, las monjitas de clausura, ustedes saben, ingresan en el convento, jóvenes, viven toda la vida en el convento y mueren en el convento. Y hacen una vida y una alimentación muy semejante. Es casi un gran laboratorio de investigación humana. Son de clausura, no tienen relación con el exterior apenas. Se relacionan con el exterior a través de determinadas hermanas, monjas, que son las que tienen contacto con el exterior. El resto no. Bueno, este señor, que debía ser muy convincente, convenció a las hermanitas para que le permitiesen hacer la autopsia de aquellas monjas que morían. Es decir, las convenció para que donasen sus cerebros a la ciencia. Y encontró una cosa muy curiosa. Encontró que cuando hacían la autopsia y miraban el cerebro, había algunas hermanitas, algunas monjas, que tenían mucho daño cerebral y sin embargo no expresaban, no se les notaba que tuviesen tanto daño cerebral. O sea, no tenían tanta demencia. Y había otras hermanitas que con menos neuronas estropeadas, sin embargo, se les notaba más que estaban con una demencia. Entonces, ¿qué ocurría aquí, no? Pues él descubrió que las hermanas, las monjitas, que tenían más daño cerebral y no se les notaba, eran aquellas que llevaban las cuentas, las que daban clase, las que utilizaban más el cerebro. Y aquellas hermanitas que tenían menos daño cerebral, pero se les notaba más, eran aquellas que desarrollaban actividades manuales. Es decir, la utilización del cerebro en sí mismo puede prevenir el daño cerebral. La revista Nature publica lo siguiente: la cuestión hoy día ya no es si la duración media de la vida aumentará poco o mucho. Esto va a ocurrir con toda seguridad. La cuestión es más si el envejecimiento humano y la muerte se puede prolongar durante muchas décadas. Es decir, este señor, por ejemplo, esta fotografía es de cuando tenía 78 años. Hoy tiene 80 y lleva 13 montañas de 8.000 metros escaladas y empezó a escalar después de los 72 años. O sea, la edad evidentemente limita, pero depende de cuál sea tu actividad. Este señor desarrolla sus actividades físicas de forma potente y tiene una buena capacidad para envejecer. Este señor decía que los que más aman la vida son aquellos que están envejeciendo. Seguramente que los jóvenes creen que tienen mucha vida por delante, pero los mayores creen que tienen poca y por tanto la aprovechan mucho más. Y yo siempre pongo una reflexión de un señor, de un dirigente de la Cuarta Región de Chile, que me contaba esto textualmente. Me decía: para mí lo peor de ser viejo es que la sociedad en la que vivo no me habla. Se cruzan conmigo, no me saludan, no me ven. Es decir, la importancia de ser mayor en una sociedad en la que probablemente todavía no hay la costumbre de ver muchas personas mayores. Es decir, tenemos que cambiar la sociedad porque de hecho vamos a vivir muchos, muchos años. ¿Qué más cosas son determinantes además de la alimentación, la actividad física, el mundo relacional y las razones para vivir? Mire, estos investigadores Van Brik y Bonder, Brown, Shea, Willis, han demostrado que los individuos que están involucrados, que están comprometidos, que mantienen el control personal de su vida, tienen mejor calidad de vida. O sea, las personas que controlan su vida tienen más calidad de vida. Otros investigadores demuestran que las personas que conocen el envejecimiento y, por tanto, los aspectos que tienen que ver con la salud, también viven más. Y el impacto emocional se reduce mucho menos en ellos. Pero todavía hay cosas más importantes o que son más poderosas. Estos investigadores demostraron que las personas mayores con percepciones negativas del envejecimiento mostraron un descenso de más de 16 años en su capacidad motora. Es decir, las personas que ven el envejecimiento como un problema y que se sienten mayores son de hecho más mayores que las personas que no se sienten así. Tienen una capacidad motora 16 años mayor.
por así decirlo. Es decir, o sea que la actitud ante el envejecimiento es un poderoso elemento más importante probablemente que el colesterol, fíjense ustedes, o casi que la hipertensión arterial. Pero no solamente eso, cuando les hacemos un análisis de laboratorio a las personas que tienen buenas actitudes o actitudes positivas ante el envejecimiento, algunas, por ejemplo, algunos datos analíticos como la PCR, la proteína C reactiva, aparece más vinculada a las personas con percepciones negativas que a las personas con percepciones positivas. Por tanto, si yo tuviese que decirles a ustedes o darles alguna clave para envejecer bien, les diría que vivan la vejez de una forma positiva. Los que están todo el día quejándose de yo ya soy mayor, yo no tengo fuerza, yo no tengo capacidad, probablemente no la tienen. Pero depende de ellos. O sea, las actitudes dependen mucho de nosotros, ¿eh? O sea, no todos envejecemos igual. Miren, las personas que tienen una actitud positiva ante el envejecimiento viven de promedio 7,5 años más que las que tienen actitudes negativas. Estamos hablando de 7,5 años de promedio. O sea, no es lo mismo morirte a los 80 que morirte a los 90, sin duda, si estás bien. Porque ustedes dirán, bueno, a mí no me importa vivir hasta los 100 años, pero depende de cómo esté. Claro que sí, por supuesto. Hombre, yo hablo de vivir hasta los 100 años o hasta los 120 estando bien. Si uno está mal, puede que no valga la pena. Entonces, envejecer bien depende, por supuesto, de nuestra genética, depende de nuestro estilo de vida, pero depende también y fundamentalmente de nuestras actitudes. Si yo tengo una actitud de que ya estoy mayor, yo ya no me puedo mover, yo estoy cansado, ya me canso, probablemente me mueva menos. Es el ejemplo de ese padre con 90 años que le dice a su hija, mira hija, yo no voy ahora al bar a jugar la partida de dominó con los amigos porque cuando voy me canso mucho. Y ella le dice, mira, el vecino de enfrente tiene 92 y va todos los días a jugar la partida de dominó y no se cansa. ¿Y por qué no se cansa? Porque va todos los días. ¿Y por qué se cansa el otro? Porque no, porque cada vez va menos. Es decir, en la medida que tú crees que estás bien, te mueves más. Si yo les digo a ustedes que van a vivir 100 años, y esto, a ver, ahora mismo ya lo podemos decir, de los que me están escuchando, pongamos que hay 100 personas escuchándome, probablemente unas 23 o 24 superen los 100 años de vida. Los que están naciendo ahora mismo, los hijos que tuvo Andrea o que va a tener, van a vivir más de 120 años. Esto lo están diciendo los científicos, ¿eh? Hay un libro muy bonito de María Blasco que trabajó con la Premio Nobel de Medicina que se llama así, Vivir hasta los 130, ¿no? O sea, vamos a vivir muchos más años de los que tenemos en la cabeza. O sea que si ustedes tienen 70 años, piensen que van a vivir 30 más. Si tienen 80, 20 más. Y si tienen 90, 100, 10 más. Todavía tienen tiempo a cambiar las cortinas de la cocina, a pintar la cocina, a cambiar de auto, o a echarse una novia o un novio. Probablemente esto les ayude también a envejecer. En fin, ya en el siglo XVIII decían que en la Escuela de Medicina de Palermo, ¿no?, que es de donde viene un poco todo esto, ¿no?, la receta para vivir más era llevar una vida honesta. Honesta quiere decir equilibrada. Una vida arreglada quiere decir ordenada. Y poner todos los medios de no alterarse por nada. Eso tiene que ver con la empatía, tiene que ver con el buen humor, tiene que ver con la actitud positiva, ¿no? La comida moderada. Ya sabían que pasar hambre favorece el envejecimiento. Ejercicio y diversión. Diversión. Fíjense ustedes lo importante que es tener una actitud positiva y disfrutar de la vida, ¿no? No tener aprensión, o sea, no sentirse deprimido, no tener un ánimo negativo, ¿no? Salir al campo algún rato. Y me pregunto yo, ¿dónde vivía en el siglo XVIII para que ya fuese razonable salir al campo? Si seguramente vivían en el campo, ¿no? Poco encierro, salir de casa. Por eso es bueno que tengan ustedes un perro, un gato, algo que les haga salir de casa. Poco encierro, mucho trato y continua ocupación. Esto eran algunas de las estrategias que a mí me gusta presentar. Y luego dirán ustedes, bueno, pero ¿y ser mayor? Mire, esto es el pórtico de la gloria de la Catedral de Santiago, que es un centro de peregrinación de los católicos, ¿no? Van a ganar el jubileo, ¿no? A esta iglesia ahí pues obtienen algunas compensaciones probablemente para su vida. Este pórtico de la gloria tiene más de 800 años, es viejo sin duda, y sin embargo
conserva todavía la belleza, ¿no? Y sigue siendo la obra más bonita del románico, con esa expresión que tienen muchos de los mayores que hay en ese retablo. Séneca decía que no tenemos que preocuparnos de vivir muchos años, sino de vivirlos satisfactoriamente. Ojalá esto que hablamos, ¿no?, de llegar a los 100 años, o con esto que hemos trabajado hoy, seamos capaces de secar un poquito esa flor, porque si la secamos probablemente esas semillas vuelen, y ustedes también tienen que transmitir a la gente que conoce que pueden llegar a los 100 años y que las actitudes positivas ante la vejez son un elemento fundamental. Yo les dejo ahí bibliografía, por si la quieren revisar. Un libro que me gusta mucho, de José Antonio Marina, que es un pedagogo, un filósofo, que habla de aprender a vivir, porque envejecer es vivir, como decíamos, y aprender a envejecer es aprender a vivir. Muy, muy interesante, muchas referencias bibliográficas. Terminaría diciendo que envejecer es un placer, sin duda alguna. Vivir es un placer, sin duda alguna. Así lo veo yo. Yo creo que... Y no hay, como decía Lope de Vega, deseos cuerdos con esperanzas locas, si creemos que las esperanzas obviamente no son locas, sino que son cuerdas. Muchas gracias por la oportunidad. Quedo a la espera de sus comentarios. Esta es la muralla de mi ciudad, la muralla de Lugo. Esta muralla tiene más de 2.000 años. Más de 2.000 años. Sigue siendo tan bonita, sigue siendo tan sólida como lo era probablemente hace 2.000 años. Hoy es patrimonio de la humanidad. Y ahí les dejo mi correo electrónico por si alguno de ustedes quiere contactarme para lo que precisen. Muchas gracias. Muchísimas gracias al doctor Vázquez. Nos quedamos con algunas ideas. Tenemos muchísimos comentarios que los vamos a ir leyendo, pero para recapitular estas ideas de que envejecer y vivir es un placer y envejecer bien, ¿verdad? Intentarlo. Esta frase de lo vamos a intentar. Recapitulamos que algunas de las estrategias son alimentación saludable, actividad física, procurar un mundo relacional, tener adecuadas razones para vivir y vivir la vejez de una forma positiva, muy vinculado también a esta imagen que queremos darle del envejecimiento en la organización. Por acá le mandan muchos saludos en el Facebook. Nos dicen gracias por esa interesante conferencia, felicitaciones a GECO y al doctor, a todas las personas que lo hacen posible. Nos dice una persona que la mamá tiene 94 años y que la calidad de vida también va de la mano, y también nos cuenta que el padre de una amiga querida de la persona que nos comenta está de cumpleaños número 100. Nos dicen por acá también. Nos están viendo desde diferentes partes del país. Acá una persona nos dice que sería una de las consultas que tenemos, que lindo explica, y que además a qué edad considera que uno podría decir que se es, y utiliza la palabra comillas viejo, se es persona mayor, diríamos. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Enhorabuena a la gente que cumple años. Yo es un ejemplo, ¿no? Un ejemplo que está ahí. O sea, como yo decía, vivir 100 años ya no es noticia, ¿no? O sea, es una conquista, sin duda, y es un orgullo poder tener un familiar que sabe tanto, ¿no? Porque con 100 años las personas saben mucho. ¿Cuándo se es mayor? Es una buena pregunta. Yo creo que no hay ninguna edad para ser mayor. Hay una edad social, o sea, en Europa son 65 años, en los países en desarrollo son 60 años. Italia acaba de aprobar hace 8 meses, en el Parlamento italiano aprobaron que la edad, o sea, para hablar de persona mayor, en Italia tienes que tener 75 años, no 65 años. No hay ninguna edad para ser mayor. Yo creo que el ser mayor es más una percepción de los otros y una percepción propia. Si tú te sientes mayor, probablemente seas mayor. Porque la percepción de los otros, ¿no? O sea, va a depender de la edad que tengan. Yo recuerdo cuando tenía 20 años, para mí una persona de 50 era mayor. Cuando tenía 40, una persona de 70 era mayor. Ahora que ya tengo más años, ya tengo que ver una persona de 85, de 90, para que sea mayor. Es muy curioso porque para nosotros los geriatras, ¿no? Cuando yo digo, yo tengo un paciente joven de 85 años, la gente me mira y dice, hombre, 85 años. Digo, ya, pero es que en mi profesión 85 años es joven. Yo estoy acostumbrado a tratar a gente de 90, 95, 100.
Yo tengo pacientes, 3 pacientes que tienen más de 100 años, ¿no? Ahora mismo en la consulta, ¿no? Y están bien, con cosas, todo el mundo tiene cosas, ¿no? Porque tener cosas tiene que ver con vivir también, ¿no? Todo el mundo tiene experiencias, ¿no? Pero ser mayor tiene algunas ventajas, tiene muchas ventajas. Desde luego, yo creo que es bueno aprovecharlas, bueno aprovecharlas. O sea que la respuesta de cuándo uno se hace mayor, yo creo que uno se hace mayor cuando quiere. Perfecto. Nos dicen por acá una pregunta. ¿Se puede considerar un beneficio el vivir más de 120 años por usar un número aleatorio? Pero nos consultan si esto podría ocasionar que eventualmente se pierda alguna autonomía, que pasa atención, situación que podría estar en contra. Y excelente exposición, le felicitan también, doctor. Bueno, ahí vamos a ver. El envejecer está claro que, o sea, cumplir años introduce un factor de riesgo para tener enfermedades y para morirse. No podemos negar que cuanto más mayor te vas haciendo, más probabilidades tienes de enfermarte y más probabilidades tienes de morirte. Sin duda, ¿eh? Pero 120 y 124 años no es una edad que impida tener el cerebro bien, ¿eh? O sea, muchas personas que tienen esta señora, Jean Galmain, que se murió con 124 casi, llegó en perfectas condiciones o facultades mentales, ¿no? Por tanto, la edad no tiene que ver con el deterioro cognitivo. Con el deterioro cognitivo tiene que ver la enfermedad. Y la cuestión es que hoy día estamos interpretando que envejecer en sí mismo es enfermarse, porque en ese diseño que tenemos, ¿no?, de que las células se repliquen exactamente igual, muy probablemente, si tuviésemos una buena vida, prolongaríamos mucho más la adquisición de esas enfermedades o incluso la edad de morir, ¿no? Yo creo que 120 años no impide estar mal en absoluto, o sea, no impide estar bien, quiero decir, a nivel cognitivo. Hombre, a nivel físico va a haber un deterioro, eso es innegable, o sea, sabemos que vamos teniendo deterioro, pero bueno, la cuestión es que ese deterioro nos permita vivir con cierta calidad de vida, funcionalmente, ¿no? Porque ya la OMS, ahora cuando habla de salud, ya no define la salud como la ausencia de enfermedad, no lo relaciona ya con enfermedad. Lo estamos relacionando más con funcionalidad. Es decir, si tú tienes una enfermedad que no te afecta a tu función, no se podía decir que tuvieses mala salud. Por ejemplo, si yo tengo la tensión alta, que es una enfermedad sin duda alguna, ¿eh? O sea, y me va a producir daño, pero yo no noto nada, funcionalmente tengo una buena condición saludable. O sea, no tiene que ver tanto con la enfermedad como con la función, ¿no? Y si yo tengo un desacondicionamiento general, o sea, no tengo fuerza en las piernas, en los brazos, me canso mucho y a lo mejor no tengo ninguna enfermedad, sin embargo no tengo salud. O sea, el concepto de salud y enfermedad es un concepto que está cambiando, ¿no? Yo creo que esta longevidad va a cambiar muchas cosas. Yo estoy convencido, bueno, lo estamos viendo ahora con la COVID, por ejemplo. La COVID ha venido a revolucionar un poco nuestra sociedad, ¿no? Están muriendo muchas personas mayores, muchísimas personas mayores, ¿no? Y esto nos obliga a rediscutir, a replantear las políticas de salud respecto a las personas mayores. O sea, yo creo que la sociedad tiene que ser consciente de que hay que reorientar los sistemas de salud de cara a la cronicidad, de cara al envejecimiento, porque, como digo, yo vivo en una comunidad autónoma en Galicia donde el 25% tienen más de 65 años. Exactamente el 25,6%. Es decir, de cada 4 personas, una tiene más de 65 años. Una de cada 4. Esto nunca ha ocurrido en la historia de la humanidad. Somos la segunda región de Europa más envejecida. O sea, ahí cuando ven a los niños, todo el mundo se queda mirando por los niños, ¿no? Mayores hay muchos, ¿no? Es una conquista realmente. Perfecto. Claro, es este cambio de chip, ¿verdad? De cambiar esta idea del envejecimiento. Nos dicen por acá, doctor, ¿qué opina o cuál cree que podría ser la relación entre envejecer bien y la creencia de un ser superior? Un poco esta dimensión espiritual del ser humano.
Tengo una conexión inestable. ¿Me Sí, está oyendo? ¿Me estás oyendo, Andrea? nos Andrea, ¿me oye? parece que se perdió. Ahorita no lo escucho. Se perdió la conexión. Se perdió la conexión. ¿Me escuchas ahora? Ahorita sí lo escucho. A ver, hola. Sí, ahorita. Perfecto. ¿No? Es ahorita que lo escucho. yo creo que de vez en cuando, como estamos aquí, estamos lejos, estamos a miles de kilómetros, a veces... Sí, nos parece que se le fue nuevamente. Estamos teniendo unas situaciones de conexión. Vamos a ver si podemos restablecer la conexión con el doctor. Estas conexiones nos dan algún problema, ¿no? Yo decía que la religión... Ahí le escuchamos por un momentito, pero después se nos volvió a ir. ¿Oyes ahora? Ahorita en este momento ahora? sí. Ahorita Bueno, sí. Perfecto, perfecto. Yo les decía que la religión y la ciencia, aunque colisionan, no están tan reñidas. Que algunos de los grandes científicos, como Newton, por ejemplo, o como Mendel, eran religiosos, ¿no? Bueno, la creencia de un ser supremo forma parte de la religión, ¿no? Yo creo que creer o no creer no tiene que ver con la longevidad, tendrá que ver con tu estilo de vida, probablemente. No tiene que ver con la genética, yo creo que Dios no se mete obviamente en nuestros genes, y tiene que ver con la actitud ante la vida. O sea, yo creo que si a alguien le facilita el creer en algo, le facilita la vida, fantástico, que crea lo que quiera, ¿no? Siempre y cuando eso no afecte a las libertades de los otros, obviamente. Pues yo creo que mi religión es la que todo el mundo tiene que tener, y en base a eso trato de que los demás tengan la misma y como... Me parece que seguimos teniendo dificultades en la conexión. Vamos a dar un momentito para ver si... Dicen algunos libros de religión, ¿no? Que hay que matar a los infieles. Voy a cambiar la conexión, a ver si la tengo... La pondremos en una 5G, a ver. Súper. A ver ahora. Ahora le escuchamos muy bien. Bien, no sé ya lo último que me oíste. Sí, no, me parece que abordamos el de la religión, me parece que quedó muy claro a partir de la libertad y autonomía, sí. Siempre y cuando esto no vaya en desmedro de las demás personas. Tenemos por acá tres preguntas más bien. Nos dice una persona, después de los 75 años, ¿con qué frecuencia deberíamos realizar un examen de densidad ósea? Y muy vinculado a el tema de cómo funcionan las actividades manuales como parte de envejecer activamente. Eran tres, oí dos, la de densitometría, las actividades manuales, me faltaba la otra, perdona, que no tomé nota. No, creo que además no la dije. La otra decía, ¿cuál es el estudio que dice que se vive 7 años más con actitud positiva sobre la vejez? Ah, perfecto, buena pregunta. Hay más de un estudio, ¿eh? El estudio de los 7, voy a empezar por la última. El estudio que demuestra que las personas que tienen actitudes positivas viven 7,5 años más de promedio es un estudio que se hizo en Estados Unidos y en Inglaterra. En Estados Unidos con 36.000 sujetos y en Inglaterra con 28.000. O sea, no estamos hablando de un estudio en 50 personas o en 100 personas, no. Estamos hablando de un estudio muy costoso, un estudio muy serio, ¿no? Y que midió, lo que hizo fue evaluar las actitudes positivas y ver, bueno, con un baremo de actitudes positivas y negativas, ver cómo la gente envejecía, los fueron siguiendo a lo largo de los años y fueron viendo cómo se morían unos y cómo se morían otros. Hablamos de 7,5 años de promedio, ¿eh? ¿Por qué tiene que ver esto con la esperanza de vida? Por lo que les decía, si yo tengo una buena actitud ante la vida, si yo creo que todavía soy joven, probablemente haga más cosas que si yo creo que soy mayor. Si yo creo que soy mayor, el autoconcepto,
Esto la verdad es que me ha gustado mucho investigarlo. Mi tesis doctoral precisamente sobre autoestereotipos tiene que ver con los estereotipos. Si yo creo que soy mayor porque tengo 80 años, me comporto como un mayor, la sociedad espera de mí que me comporte como un mayor, porque la pregunta es, ¿qué espera la sociedad de las personas mayores? ¿Qué espera en Costa Rica la gente de alguien que tiene 80 años? Probablemente nada. Probablemente nada. Que sea abuelo. El único rol que prácticamente tienen hoy día las personas mayores en la sociedad es ser abuelos. Bien, está bien. Es un buen papel, es una cosa bonita, ¿no? Pero no puede ser el único, porque además el que no tenga nietos, ¿a qué se va a dedicar? No puede ser el único. Entonces la cuestión está en que tenemos que revolucionar de algún modo la sociedad. Es decir, este volumen de personas mayores que hay en las sociedades, en la mía, ya en Costa Rica, que empieza a ser un país que empieza a envejecer, los mayores tienen que tener un rol activo. Tienen que tener un rol activo en la sociedad. O sea, no pueden pensar, no, yo como ya tengo 80 años, ya me voy a dejar morir. No. Enamórate, cómprate un perro, cambia de casa, cambia de coche, participa en la sociedad. Y si alguien te dice que eres mayor, protesta. Claro que eres mayor. ¿Y qué significa ser mayor? ¿Qué significa ser mayor? Probablemente tener menos ambiciones, seguramente, ¿no? O sea, entre un político mayor y un político joven, ¿con cuál se quedan ustedes? ¿Quién tendrá más ambiciones? ¿Quién querrá hacerse rico? No quiso responder a la última cuestión. En los estudios se los pongo en la bibliografía, si quieren pongo la diapositiva de los autores. Las actividades manuales, todo lo que tenga que ver con actividad, sea manual o sea física, nunca las actividades cognitivas son meramente cognitivas y nunca las actividades físicas son meramente físicas. Mire, una de las cosas que se sabe que previene, por ejemplo, la enfermedad de Alzheimer es mantener actividad física. Actividad física quiere decir no hay que hacer deporte, no, actividad física quiere decir caminar, por ejemplo, 30 minutos diarios, caminar 2 horas y media a la semana, es suficiente. Pero caminar 30 minutos diarios al ritmo que te impida ir hablando con el de al lado, o sea, que te falte un poquito el aire, ¿verdad? Si vas dándote un paseo, me está bien dar un paseo. Pero digo caminar, cuando digo caminar me refiero que vas caminando, que sudas la camiseta, que no puedes hablar con el de al lado porque te falta el aire, ese tipo de actividad física. Hoy se sabe, por ejemplo, que las personas mayores de 80 años que vuelven a hacer actividad física 2 horas y media a la semana recuperan la capacidad pulmonar que tenían a los 30 años. A los 30 años. O sea, la capacidad pulmonar, probablemente no la capacidad cardíaca, pero al menos sí la capacidad pulmonar. Respecto a la densitometría, después de los 75 años, miren, yo creo que, hacer densitometrías de rutina probablemente no tiene razón de ser. Es más fácil medir calcio o medir vitamina D en sangre, más barato. Haces una medición de calcio, vitamina D y puedes saber más o menos cómo está la persona. Y luego además puedes observar si tiene o no tiene signos de osteoporosis, ¿no? Yo creo que no hay que ponerse al sol, pero hay que tomar la luz solar directamente. O sea, es recomendable, muy recomendable que las personas mayores, incluso las más mayores, les dé la luz solar directamente, no a través del cristal, sino directamente, porque eso fija la vitamina D y el calcio. Y en mujeres el riesgo de osteoporosis es un poquito mayor que en hombres. Sin duda, la osteoporosis es una enfermedad más femenina que masculina, más en mujeres que en hombres. Pero yo no creo que sea una cuestión de edad. O sea, yo no creo que haya que hacer una densitometría por tener 75 años o por tener 80 o por tener 90. Va a depender un poco de la persona, de cuál sea su condición física y va a depender quizás de otros parámetros que nos permite hoy día pues, un simple análisis de sangre conocer, ¿no? No sé si habré respondido a la pregunta, pero bueno, esa era la intención. Súper. Tenemos varias preguntas y comentarios, pero vamos a ver por el tema del tiempo, vamos a responder 2 más. Una que se vincula, si podría referirse nuevamente a la reducción calórica en relación con envejecer. Y hay una que nos llega vía YouTube, porque también estamos enlazados a nuestra cuenta de YouTube, que nos expresa que se ha hablado muchísimo acerca del tema de la conducción de automóviles en la etapa de la vejez, ¿verdad? Como si eventualmente hubiera una edad en donde tuviéramos que tener esta restricción. Entonces, ¿qué nos aconseja con respecto a este tema que es tan cotidiano?
Claro, hay otras preguntas, sí que difíciles. El tema de la restricción calórica, ¿no? Miren, los primeros estudios sobre restricción calórica, nosotros sabíamos, ¿no?, que la obesidad pues tiene problemas, o sea que evidentemente hay síndromes metabólicos, depositas colesterol, sube la tensión, sobrecargas el corazón, el riñón, el hígado, etc. Pero los primeros estudios eran muy fáciles. Sembrábamos placas de Petri con células de embrión de pollo. Algunas les dábamos de comer, comen glucosa, las neuronales de este tipo, les dábamos glucosa y comían lo que les daba la gana, y a otras las teníamos pasando hambre. Pasando hambre quiere decir que, bueno, les dábamos de comer lo suficiente para que no se murieran y un poquito más, pero no mucho más. Y observamos cuántas veces se replicaban las neuronas que tenían la glucosa que querían y cuántas las otras. Y hemos visto que las otras se replicaban mucho más que las que tenían mucha alimentación. Por tanto, el exceso de aporte calórico reduce la longevidad. Esto es así. Pasar hambre es bueno. De hecho, en la literatura tradicional se habla del ayuno como un elemento purificador del cuerpo. Hay algunos nutricionistas o endocrinólogos que recomiendan que te quedes sin comer si no hay enfermedades de base. Un día a la semana, o incluso hay quien dice pues una comida única. Bueno, por el contrario, hay quien dice que hay que comer 4 veces. Yo prefiero lo de comer 4 veces, que creo que es mucho más saludable, sobre todo en envejecimiento, porque se evitan caídas, se evitan hipoglucemias, se evitan hipotensiones, y es luego mucho mejor para una persona mayor comer 4 veces poco que comer una sola vez mucho, ¿no? Respecto a la condición de automóviles, mire, yo creo que la sociedad es muy paternalista con los mayores, o sea, estamos siempre tratando de protegerlos, y a mí, si hay algo que me preocupa mucho, lo que más me preocupa es cuando la gente dice, lo hago por su bien. Uy, lo hago por su bien. Si alguien tuviese que hacer algo por mi bien, seguramente yo no sería dueño de mi vida. Si alguien tuviese que hacer algo por ustedes, por ti, por tu bien, seguramente no te dejaría hacer muchas cosas. Pero ¿quiénes somos nosotros para impedirle a otro ser humano, tenga la edad que tenga, que no haga lo que le da la gana? Si a veces son además los que tienen razón. ¿Qué sentido tiene? Me contaba una vez la hija, ¿no?, que le cerraba la puerta de la cocina a su padre, porque su padre, que era diabético, se levantaba de noche a comer a la nevera, al refrigerador. ¿Y qué si se levantaba de noche? Tenía 87 años. Había tenido 2 infartos. ¿Qué sentido tiene? Si no tenía daño celular, daño vascular, ya no le daba tiempo a tenerlo. Probablemente él tenía razón. Y sobre eso tengo yo algunas anécdotas que no tenemos tiempo a contarles. Otro día ya hablaremos más de esto, ¿no? Conducir automóviles mientras pueda es importante. ¿Por qué? Por la autonomía. Porque de todos los principios que hay en la ética geriátrica, en la ética asistencial, el primer principio, el de justicia, para mí no es el de no maleficencia no es el más importante. O el de beneficencia no es el más importante. O el de justicia, no. Para mí el principio más importante en gerontología es el de autonomía. Es decir, cada persona mayor tiene derecho a hacer lo que se le antoje. Esto es importante. Y vivir como quiera vivir. En la medida, obviamente, que su forma de vida, como digo, no limite o no dañe la vida de otras personas. Esta es la clave de la cuestión. Que vivan realmente las personas mayores como quieran. ¿Quiénes somos nosotros para limitar, en base a normas sociales, en base a conocimientos pretendidos, que lo que es bueno o es malo para otra persona? Que viva como quiera. Yo creo que lo importante es sentirse bien, el autoconcepto, la autonomía. Y para sentirte bien, tú tienes que ser dueño de tu vida. Yo les dije antes que las personas que tenían la sensación de que controlaban sus vidas vivían mejor. O sea, la percepción de control de tu vida, o sea, no solamente tienes que controlar tu vida, sino tienes que tener claro que tú lo controlas. Y realmente controlar tu vida y tener clara que la controlas, eso te aporta calidad de vida. Y en España hay un programa, y con esto termino, un programa que se llama de turismo social, que montó el Inserso hace muchísimos años, siendo director general un gran amigo mío y que admiro, que se llama Ángel Rodríguez Castedo, ¿no? Castedo, que yo creo que fue uno de los artífices de la calidad de vida que tienen hoy las personas mayores, no solamente en el tema de turismo social, sino en otras muchas cosas.
Este hombre promovió los viajes para las personas mayores, o sea, viajes de vacaciones. O sea, lo que hacíamos era, en las zonas del Levante español, que en invierno estaban los hoteles vacíos, pues las personas mayores que nunca habían salido de su pueblo, de su casa, que nunca habían visto el mar, que nunca habían volado en avión, podían irse a zonas de turismo en temporada baja durante 15-20 días. Este programa del Inserso normalizó el que las personas mayores viajen. Es decir, hoy si un padre le dice a una de 80 años, le dice a su hija de 50, mira hija, me voy a ir 15 días a Valencia o a Benidorm. Ah, qué bien papá, ¿a dónde vas? O sea, lo asumen como algo normal. Esto hace 30 o 40 años, si una persona mayor de 80 años le dice a la hija que se va unos días de turismo a Benidorm, hubieran llamado al psiquiatra. Hace 50 años. Hoy es normal. Yo estoy esperando que el Inserso normalice un programa que se llama Vende tu piso y viaja por el mundo. Vende tu apartamento y viaja por el mundo. El día que las personas mayores puedan vender su apartamento y viajar por el mundo sin que los hijos los lleven al psiquiatra, ese día tendremos seguramente ese principio de autonomía perfectamente implantado en la sociedad. Me van a odiar las hijas y los hijos y las nietas, pero yo creo que eso es la revolución que a mí me gusta, ¿no? Que la gente disfrute de aquello que ha ganado a lo largo de su vida porque suyo es y no de nadie. Claro, ha sido un placer, de verdad, doctor, ha sido un placer. Tenemos muchos comentarios, muchas interacciones. Ha sido un espacio muy ameno que hemos conversado por más de 1 hora y lo hemos sentido. Entonces, hasta los 100 años y más, bueno, vamos a intentarlo, ¿verdad? Vamos a intentar envejecer y vivir como es un placer. Muchísimas gracias, doctor. A vosotros. Les recordamos que pueden seguir atentos y atentas a nuestras redes. Ya de inmediato va a quedar el video habilitado para que lo puedan compartir. Y además, durante toda la semana siempre tenemos diferentes actividades en las cuales nos sentimos, aunque estemos cuidándonos en nuestras casas, pero igual nos sentimos cerca. Un abrazo a todos los técnicos de AGECO y un abrazo muy grande a todas las personas que han estado escuchándonos. Muchas gracias. Gracias. Que tengan un muy buen día. Hasta luego. Mejores alimentos, estilos de vida saludables, acceso a información y servicios. Esto, aunado a una baja de nacimientos, hace que la población mundial esté envejeciendo. En Costa Rica, la esperanza de vida se incrementó en 81%. Para el 2050, existirán alrededor de 1.200.000 personas de 65 años y más. Todas las personas envejecemos y debemos prepararnos. En AGECO, trabajamos para promover y asegurar el respeto a los derechos humanos de las personas mayores. AGECO, pionera en el envejecimiento activo. Para más información, llame al 2542-4500 o visite nuestras redes sociales. Durante toda nuestra vida necesitamos protección. A cada paso, cambiamos y envejecemos como parte del curso de vida. En nuestro país, el envejecimiento de la población es acelerado y obliga a proteger con derechos a las personas mayores. Contamos con derechos que por ley y como sociedad debemos respetar. Estos garantizan el bienestar durante la vida. Reconociendo las libertades fundamentales y la dignidad inherente a todo ser humano. Todas las personas tenemos derechos. Promover el pleno goce de los derechos humanos de las personas mayores es nuestra responsabilidad. Infórmese, llámenos y visite nuestras redes.